Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en Omnia la conversación. Hoy vamos a tener una plática muy interesante porque tenemos aquí en la mesa de Omnia al ingeniero Francisco Santini, un líder empresarial de Chihuahua, muy comprometido con lo que hoy por hoy hay en el entorno y de lo cual vamos a dar cuenta en las preguntas y en esta plática con él. Y sin más, le damos la bienvenida a Paco en esta conversación con Omnia. Bienvenido después de un largo tiempo de no platicar contigo, Paco. Así es, gracias Antonio y gracias a Omnia por invitarme y me da mucho gusto estar aquí en sus nuevas instalaciones. Pues mucho gusto de recibirte. Bueno, vamos al grano porque la gente dice, Claro. bueno, hay que platicar y vamos a lo concreto de por qué buscamos a Paco por muchas razones. Una de ellas, él tiene análisis editoriales, que por cierto lo estamos invitando para que lo haga también aquí en Omnia y todo a donde llegue este medio de comunicación y hacer posible este tipo de aportaciones de análisis y crítica responsable. Y una de ellas que nos llama mucho la atención, Paco, es que cuando eras dirigente del CCE en Chihuahua, que terminaste la responsabilidad en el 22, ahorita estamos acordándonos, para hacerte, también déjeme le digo a usted, hacerse cargo, Paco, de la presidencia de PERSE, que es un centro de responsabilidad social del empresariado hacia la comunidad, hacia la sociedad. Hay una postura tuya que vimos que la secundó, por ejemplo, el presidente de Coparmex, aquí está Humberto Jáuregui, y de CC, Federico Baeza y Chava Carrejo, ¿no? De Coparmex, Chava Carrejo de Coparmex, de un apunte muy categórico que tuviste tú contra la forma de actuar y los compromisos que hace la gran cúpula, la otrora cúpula nacional de la IP, por sus intereses entregados totalmente a un gobierno como el de la 4T. ¿Nos puedes decir por qué es tu punto de crítica y qué impacto tiene esto en la imagen y en la responsabilidad de organismos del sector empresarial que presumen de estar del lado de la gente, pero están más del lado del poder? Así es. Bueno, mira, no necesariamente hablo de la 4T, porque esto yo creo es histórico, ¿no? Pero nunca se había visto tan cargado como hoy de estas cúpulas empresariales. Que ya no deben de llamarse tales, ¿verdad, Paco? Así es, te digo... Cúpulas nacionales. Sí, yo por lo que hablaba es porque todos necesitamos agruparnos en algún lado, periodistas, empresarios, la sociedad civil, tenemos siempre que organizarnos y tenemos que agruparnos en un lado para tener una voz fuerte. Los empresarios el día de hoy no nos sentimos representados por estos organismos nacionales. Si tú platicas con el dueño del restaurante enfrente, de la pizzería, del taller mecánico o de la empresa que vende acero, no tiene la misma idea de la que presentan ellos de lo que necesita el empresariado. Entonces, cada día nos hemos separado más. Anteriormente veíamos cómo los grandes empresarios eran nuestros líderes, incluso eran algo a lo que queríamos llegar cualquier empresario. Y hoy lamentablemente nos damos cuenta que primero hay intereses personales, que no que sea malo que te interese tu empresa ni cómo, pero desde un puesto donde representa o debería representar a los empresarios, poder emitir compromisos o comentarios que no nos representan, vuelvo a insistir. La representatividad real gremial, ¿no? Así es. Que ha cambiado mucho. Hay en esto que tú dices, Paco, y no es de ahorita, también lo estábamos haciendo una referencia antes de entrar a la entrevista, hay no solamente esa postura y esa crítica por parte de empresarios y líderes como tú en Chihuahua hacia los mal llamados hoy organismos nacionales del sector empresarial. ¿Hubo también en esto alguna parte más concreta de exigirle a estos órganos nacionales que respetaran la postura de una representatividad general, o únicamente es una crítica al margen? Sí, no, mira, sí hay una exigencia y yo por eso mencionaba los organismos locales. Tú vas a un consejo de Canacintra, de Coparmex, de Canaco, de cualquier organismo,
y escuchas la realidad de lo que piensan los empresarios, empresarios como tú, como yo, y el presidente tiene esa responsabilidad de expresarlo a nivel nacional. Lamentablemente, y me tocó vivir, cuando llegas al organismo a nivel nacional, pues las críticas se bajan, se sigue una corriente de quien dirige este organismo nacional, que te digo, le interesa quedar bien con los gobiernos, con los secretarios, para que puedan recibir posiblemente un favor para su empresa, claro, para su gremio. Manipulando la Cámara y al resto de los empresarios. Así es. O sea, lo que se dice muy comúnmente y llanamente, paleros. Así es, son paleros del sistema y del gobierno. Exactamente, incluso hay presidentes nacionales que, insisto, me ha tocado asistir a esas reuniones y estando ahí en el consejo dice, sí apoyo lo que dicen y voy a expresarlo con el presidente, y lo ves en una semana saliendo de Palacio de Gobierno firmando un convenio, apoyando la iniciativa de un presidente, como te decía, no necesariamente del actual, ha pasado por mucho tiempo, y dices tú, bueno, pues si en nuestra asamblea, en nuestro consejo, dijo que estaba con nosotros, ¿por qué cuando van ya con una autoridad, pues cambian de parecer? ¿Se llama traición eso? Sí. Sí, es una traición. Definitivamente. Entonces, mi invitación... Y un utilitarismo, es un vocablo correcto, manipular a conveniencia de el interés de los demás, utilitarismo. Claro, y te puedo decir que algunos puede ser por temor a la autoridad, porque tenemos una autoridad muy fuerte, ya lo hemos visto, tenemos una autoridad que no tiene contrapesos, y que posiblemente como empresa te pueda afectar. Y que violenta la ley de datos, ¿verdad? Así es. Y de identidad. Pero si tú estás en un puesto de estos, tienes que asumir las responsabilidades. Si no, quédate en tu empresa, en tu casa y no hables, ¿verdad? Que es algo que no me gustaría que pasara. Pero si estás ahí, tienes que hablar con la verdad, tienes que exigir, tienes que hablar lo que dicen tus representados, y tienes que alzar la voz, te decía. Eso no significa criticar todo, no significa estar en contra de todo, no significa perder la comunicación. Al contrario, se tiene que tener más diálogo ahorita con estas personas, aunque a veces te parece que estás hablando al aire, pero algo se queda, y hay muchas personas todavía, incluso en este gobierno, que son inteligentes, que son bien intencionadas y que pueden hacer cosas todavía si se las expresas bien. En este marco, Paco, ¿cómo ves tú un gobierno que ha ofendido a los empresarios como ninguno? Así es. Los ha adjetivizado y calificado con epítetos de toda índole: hipócritas, conservadores, corruptos, aspiracionistas, evasores, delincuentes, todo. Y sin embargo, muchos de ellos, los grandes oligarcas del país, los grandes empresarios, acaba de salir un dato contundente, involucrando también el periodo de la pandemia, que han doblado algunos sus fortunas. Sí. Y que son parte de los hombres del Consejo de Negocios, que supuestamente asesorar a un hombre que lo que menos hace es asesorarse de nadie. Así es un tipo autócrata, porque no autodidacta, no confundamos los términos, ¿no? Que se cierra y lo que él dice es la palabra y es la realidad, es la verdad de él. En este aspecto, con empresarios cada vez más ricos, con órganos empresariales entregados a las líneas por temor, como tú bien dices, de que les van a echar el SAT si son críticos, puede haber, o ya lo hay, o se está gestando en los hechos y en lo concreto, algún desprendimiento de las ¿cómo se pudiera establecer, Paco? De las uniones, de ser parte de un solo cuerpo, como CCE, Coparmex, Canaco, Canacintra. ¿Habría alguna escisión camaral o seguirían igual? Mira, yo hice una comparación que se me hace adecuada. Pasa lo mismo que con los partidos políticos.
con estos organismos nacionales. Ajá. El detalle ahorita es que hay muchos caminos cerrados. Por ejemplo, en los partidos políticos, ellos mismos cerraron el tema de los independientes, que era un camino interesante para que salieran... ¿Te acuerdas que te pregunté, a ti te manejaban como independiente para la alcaldía de Chihuahua, ¿no? Así es. Y sí lo sopesaste en su momento, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Al final me uní ahí a una causa también independiente para esto. Pero en ese momento fue el único momento donde se abrió poquito la puerta para poder entrar. Lamentablemente no nos dio el tiempo, no le dio el tiempo a muchos independientes para seguir y hacer crecer este movimiento. A la siguiente elección ya cerraron, aumentaron el número de firmas, le pusieron 1000 requisitos. Sí. Entonces, ahorita, ¿qué hacemos? Y sigo en el mismo tema, ¿qué hacemos con los... si queremos sacar nuevos líderes, si queremos mandar nuevos representantes, diputados o algo, tienen que pasar por el filtro de un partido político que ya vimos en la situación que están. Se han vuelto los dueños del poder, ellos filtran todo y se quedan con todo. Así pasa con los organismos nacionales. Necesitamos empezar a generar nuevos organismos, necesitamos darle fuerza a los organismos locales, que te digo, es donde en realidad escuchamos lo que necesitamos los empresarios, y tenemos que empezar a crecer localmente y tener que hacer algunas alianzas regionales. O sea, ¿Se está gestando esto? Sí, se ha hecho en los últimos años. Es complicado, te digo, porque también estar en un organismo empresarial es un organismo que no tiene los grandes recursos para hacerlo, que todo el tiempo que le dedicas es honorario, y te hablaba ahorita, el tiempo que le dedicas lo descuidas en tu empresa. Claro. Entonces... en la tuya tuviste que hacer ajustes, ¿no? Claro, claro, y tienes que volver en algún momento y tienes que asumir las consecuencias. Te digo, pero el tema es que para hacer esto necesitamos más empresarios, sumarnos más localmente. Yo quisiera que gran parte de los empresarios estuviéramos en un organismo aquí, que apoyáramos a nuestro presidente en turno, que alzara la voz, pero el camino que le veo es hacer regiones, es hacer una región Chihuahua, Coahuila, posiblemente Sonora o Nuevo León, que nos queda más cerca y que sigue siendo un referente. Sinaloa. Para generar... De vecinos, ¿verdad? De vecinos, ajá. Sí, exactamente. Y no te hablo de generar un organismo nuevo, pero posiblemente la región, se me viene a la mente, Canacintra, noreste, la región, para que nos vean más fuertes, ¿no? Y que, o sea, se tiene que refundar la parte gremial de la IP. ¿Estarías hablando de algo así? Sí, se tiene que rediseñar. Todo el mundo salvo Morena se está refundando. Así es. El PAN acaba de decir que tiene que refundarse. El PRI hasta cambiar de siglas. Sí, yo más que refundarse es rediseñarse. Generar fuerzas regionales con una voz más fuerte, que puede incidir en los temas de nivel nacional. Y lo hemos visto, ¿no? Nuevo León, con la fuerza que tiene, muchas veces con su opinión cambia algunos temas a nivel nacional, o Jalisco, por ejemplo, pero por la fuerza que tienen, aunque ellos regionalmente pudiéramos decir están solos, pero son tan grandes que representan una gran voz. Y yo creo que nosotros tenemos que reunirnos con esos liderazgos regionales, insisto, y generar una fuerza, no necesariamente norte, sur, no, una fuerza de los que estamos cerca. ¿Está siendo romántico o hay posibilidades de que sea así? Estoy siendo romántico, pero creo y estoy convencido que es el camino. Pero sí hay voces que te secundan. Sí hay voces. Aquí en Chihuahua tratamos de hacerlo estatalmente. El CC en algún momento estuvimos muy unidos a Juárez, a Cuauhtémoc, a Parral, generamos algunas iniciativas, generamos algunas reuniones incluso con los gobiernos para hablar de algún tema
empresarial específico, y creo que hay que darle continuidad y fuerza. Okay. Oye, precisamente lo que hablas de los organismos locales, ya tocamos la parte de los nacionales, sus intereses y cómo manipulan todo un cuerpo para decirle al poder, mira, yo traigo todo esto, es mi fuerza y negocio para mí, ¿sí? Como nunca en la historia se había visto esta situación. Pero esto quiero preguntártelo después de esta primera parte de la entrevista contigo. Estamos en la conversación con el ingeniero Francisco Santini, ex dirigente de CCE, de órganos del sector empresarial de Chihuahua importantes, y hoy por hoy presidente de PERCE, un centro de responsabilidad social, de lo cual también comentaremos en la segunda parte de esta conversación.